La zorra y las uvas. Era una hermosa mañana de otoño. El sol brillaba suavemente y el aire fresco hacía que los árboles movieran sus hojas doradas. Bajo una viña llena de uvas maduras, descansaba una zorra. Ella había caminado mucho por el bosque, buscando algo delicioso para comer, cuando de repente vio algo que la hizo saltar de alegría. Unos racimos de uvas estaban colgando justo frente a ella. Las uvas eran de un color morado intenso y brillaban como pequeñas joyas. La zorra se frotó las patas delanteras, sintiendo que era el momento perfecto para disfrutar de algo dulce y jugoso. Ya estaba cansada de comer lo mismo de siempre, como frutas caídas y raíces del suelo. Estas uvas, sin duda, serían el manjar perfecto. Sin embargo, cuando la zorra intentó alcanzar las uvas, se dio cuenta de que estaban mucho más altas de lo que había imaginado. Miró hacia arriba y vio los racimos colgando justo fuera de su alcance. Decidida a conseguirlas, la zorra decidió que no iba a rendirse. Se levantó, se estiró y comenzó a saltar. Saltó con todas sus fuerzas, pero sus patas no alcanzaban las uvas. La zorra no se detuvo. Tomó carrera, se preparó y saltó nuevamente. Esta vez, el salto fue más alto, pero aún no logró alcanzar las uvas. Debe haber una manera de conseguirlas, pensó. Así que dio un paso atrás, se armó de valor y saltó una vez más, pero los racimos de uvas seguían demasiado lejos. Las uvas parecían burlarse de ella, siempre un poco más alto, siempre fuera de su alcance. La zorra se sentó sobre sus patas traseras, agotada y frustrada. Miraba las uvas con los ojos llenos de deseo, pero sentía que ya no tenía fuerzas para seguir intentándolo. Después de un largo rato, la zorra suspiró profundamente. Esto es inútil, pensó. Las uvas están demasiado altas para mí y ya no puedo saltar más. Decidió que lo mejor era irse. Después de todo, no valía la pena seguir esforzándose por algo que no podía conseguir. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta y alejarse, un pequeño pájaro pasó volando cerca de ella. Había estado observando todo el tiempo. La zorra, avergonzada por no haber logrado su objetivo, se sentó y trató de ocultar su tristeza. El pájaro, curioso, voló hasta un árbol cercano y se posó en una rama. ¿Por qué te rindes?, le preguntó el pájaro. Estabas tan cerca de conseguir las uvas. La zorra miró al pájaro y, después de unos segundos, le respondió. Esas uvas no valen la pena. Si las uvas estuvieran maduras, las habría alcanzado con facilidad. Pero me he dado cuenta de que están verdes, y las uvas verdes no son buenas para un paladar tan refinado como el mío. No me gustaría comer algo tan ácido y poco sabroso. El pájaro miró a la zorra y, aunque no dijo nada, pensó que ella se estaba engañando a sí misma. La zorra estaba intentando convencerse de que no había fallado por no alcanzar las uvas, sino porque realmente no las quería. Es muy fácil decir que algo no vale la pena cuando no podemos conseguirlo, pensó el pájaro, pero prefirió no decirlo en voz alta. La zorra se levantó y, con la cabeza erguida, se alejó dando pasos firmes, aunque en su corazón seguía sintiendo un poco de frustración. Mientras caminaba por el bosque, trataba de convencerse de que había hecho lo correcto. No necesito esas uvas, murmuró para sí misma. No son tan deliciosas después de todo. Y así, la zorra continuó su camino, buscando otra cosa que comer, mientras el pájaro se quedaba observando desde su rama. A veces, cuando no conseguimos lo que queremos, es fácil inventar excusas para no sentirnos mal. En lugar de admitir que no lo intentamos lo suficiente, decimos que no nos gustaba eso en primer lugar. Este cuento nos enseña que, aunque no siempre conseguimos todo lo que deseamos, lo importante es no rendirnos y seguir intentándolo con esfuerzo. Si algo realmente es importante para nosotros, debemos trabajar duro para conseguirlo. Nunca dejes de intentarlo. Hasta la próxima aventura.